Para la clase de hoy vamos a seguir con el tema de ingeniería de tránsito y hoy vamos a ver la teoría de flujo vehicular, ¿vale? Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, me va diciendo desde el principio o cuando quiera, por favor. Y entonces, para arrancar la clase de hoy, les voy a hacer un pequeño recordatorio de la clase pasada donde vimos varios conceptos. Uno muy importante es el flujo o volumen, que se denota por la letra Q, y es el número de vehículos o personas que pasan por un punto específico en un tiempo específico. Y acuérdense, porfa, que siempre tienen que tener la unidad temporal. ¿De acuerdo? Es número entre unidad de tiempo. Horas, minutos, días, semanas, etcétera. ¿De acuerdo? Y la clase pasada vimos cuáles son los parámetros microscópicos. Acuérdense que a la vez están divididos, mejor dicho, los tipos de corriente vehicular están divididos en parámetros microscópicos y macroscópicos, y a su vez los parámetros microscópicos están divididos en elementos espaciales y temporales, con intervalos y espaciamientos, como un ejemplo para cada uno de ellos. Y hoy vamos a complementar esa definición y utilizar esos conceptos para deducir los parámetros macroscópicos de las corrientes vehiculares, que son volumen, velocidad y densidad. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Aló? No, ninguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces vamos a, como les puse en el mensajito de ahora, hoy vamos a hacer una pequeña evaluación en clase muy cortita, muy sencilla. Pueden usar lo que necesiten. Y por favor vayan entrando a su SICU a la sección de evaluaciones. Este es el pequeño quiz que vamos a resolver en 10 minutitos. Entonces, por favor, entren en SICUA de nuevo, sección evaluaciones. Porfa, pueden confirmar. Entonces, ahora nos vamos a situar en el diagrama espacio-tiempo. Aquí no vamos a hablar de física cuántica ni nada parecido, sino que esto se conoce como diagrama espacio-tiempo, porque aquí tenemos en el eje de las X el tiempo y en el eje del espacio, en el eje de las Y el espacio. Y esto lo usamos para qué? Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria de un vehículo y nosotros podemos calcular la distancia que recorrió ese vehículo entre este punto y el tiempo que se tardó en recorrer esa distancia dicho vehículo. ¿Vale? A partir de este diagrama podemos medir diferentes cosas. Si la trayectoria de mi vehículo tiene una función que depende del tiempo y yo quiero hallar la velocidad puntual en este punto, generalmente o tradicionalmente, ¿qué hago? Derivo, ¿no? Lo pendiente. Yo derivo la función, la evalúo en este punto, ¿cierto? Y me va a dar la velocidad. Acuérdense que la derivada del tiempo es la velocidad en este punto específico. ¿Y esto cómo lo representamos? Pues acuérdense que es la línea tangente al punto y esa pendiente es la que me representa la velocidad. ¿Vale? Estoy haciendo un poquito de memoria para que se acuerden de esto, que es incluso de colegio. Y ahora, si yo quiero hallar la velocidad media de recorrido, ¿qué tengo que hacer? Ya hallé la velocidad puntual en un punto específico de esa trayectoria. Si ahora yo quiero saber en promedio cuánto se tardó de este punto a este punto este carrito, ¿qué hago? ¿Una integral? No, ya no nos vayamos tan Se saca la pendiente conociendo los dos puntos. correcto. Yo cojo, muy bien, gracias. Yo cojo este punto y esta pendiente, pues es mi velocidad, y que es básicamente dividir es utilizar el tiempo total y la distancia total, y hallo mi pendiente.
hallo la pendiente o hallo la velocidad, pues que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esto es para uno, entonces recuerdo, velocidad en un punto específico y esta es la velocidad total o promedio entre un punto inicio y un punto final. Y con esto, ¿qué les quiero decir? Que aquí vamos con estos datos, vamos a empezar a deducir, a usar los parámetros microscópicos para poder deducir los parámetros macroscópicos. Entonces vamos con algunas definiciones. Entonces tenemos el intervalo simple, que está aquí. Acuérdense, vea, es el intervalo entre el paso de dos vehículos consecutivos, es importante, por un punto específico, medido entre puntos iguales del vehículo. Si yo mido parte trasera con parte trasera, está bien. Si mido parte delantera, tengo que medir el otro parte delantera. ¿De acuerdo? Y el intervalo promedio es si pasan muchos carritos, pues yo cojo los intervalos, los sumo y los divido entre mis observaciones. Y así podemos definir que el intervalo es igual al espaciamiento entre velocidad. ¿Qué unidades tiene intervalo? ¿Qué unidades tiene el intervalo? ¿Tiempo? Tiempo. Correcto. Aquí las unidades nos van a ayudar mucho para ver que no cometamos algún error. Y entonces volvemos al diagrama espacio-tiempo. Y aquí, ¿cómo yo estimo esos intervalos? Yo me paro en un punto particular, fíjense acá, yo estoy parado en una calle y veo 4 carritos que tienen diferentes trayectorias. ¿Qué significa diferentes trayectorias? Diferentes velocidades y diferentes trayectorias, como les decía. Entonces yo me paro aquí con un cronómetro y acuérdense, en partes homólogas del vehículo, yo empiezo, pasa el vehículo 1, activo el cronómetro, pasa el 2, lo paro, pasa el 3, lo vuelvo a parar, pasa el 4, lo vuelvo a parar y obtengo diferentes intervalos. ¿Sí ven? Los vehículos van cada uno a su rollo y entonces estoy haciendo un análisis en una posición fija X. Por eso yo les decía, me paro en un punto, en una calle. Y mi intervalo promedio pues va a ser, vean, la suma de los intervalos porque he dividido entre n menos 1 y no entre n. Porque hay 3 intervalos entre los 4 vehículos. Correcto, porque miren que yo solo tengo 3 observaciones, esta y esta. Tengo 4 vehículos y 3 observaciones. Por eso es n menos 1, donde n es la cantidad de vehículos. ¿Vale? Y ahora vamos a ver este intervalo, ¿qué unidades tiene? ¿Qué unidades tiene, muchachos? Tiempo, ¿no? Tiempo, ¿cierto? Porque cuéntame cómo lo sacan. Entonces, vamos a decirle que minutos, por decir algo, ¿cierto? En el numerador son minutos y en el denominador, ¿qué unidades hay? Número de vehículos. Correcto, voy a ponerle aquí vehículos. ¿Y esto a qué se les parece? Volumen. Al No. volumen. Casi, pero ibas bien, vas bien, Luisa. El inverso del volumen. Muy bien. El inverso del volumen. Entonces ya tenemos una primera definición. El intervalo promedio es el inverso del volumen. ¿De acuerdo? Y ahora voy a introducir un concepto ahí en la mitad de intervalo de espaciamiento para no quedarnos cojos. La densidad es el número de vehículos que hay en un segmento de vía, y ese segmento de vía tiene una longitud, y yo medí esa densidad en un tiempo específico, y siempre se va a denotar por la letra K. Entonces vemos acá, yo tengo un segmento de vía,
Y hagan de cuenta que yo le tomé una foto a ese segmento de vía y yo conté cuántos carritos hay en esa vía, y como yo sé la longitud de ese segmento, yo puedo decir que la densidad es tanto. ¿Cuál es la unidad de la densidad? Vehículos o personas por unidad de longitud, ¿de acuerdo? O por kilómetro, por metro, por decámetro, etc. ¿Está claro ese concepto? ¿Sí? De la densidad. ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, está claro. Vale, gracias. Y entonces ahora estábamos en intervalos y ahora vamos a espaciamientos con esa metida ahí de densidad en la mitad. Entonces el espaciamiento simple, acuérdense, antes estábamos aquí arriba. Ahora nos vamos a pasar aquí abajo a definir espaciamiento. Ya no es el tiempo, sino es la distancia entre dos vehículos consecutivos en un momento específico, midiendo siempre entre puntos homólogos del vehículo, ¿de acuerdo? Y el intervalo promedio, pues es la suma de todos esos pequeños intervalos. Y vemos que por definición el espaciamiento va a ser igual a la velocidad por el intervalo. ¿Qué unidad tiene el espaciamiento? Metros. Bien, correcto. Distancia. Metros o distancia. Está bien, está perfecto. Y ahora, de forma análoga al intervalo, tenemos otra vez nuestro diagrama espacio-tiempo, pero ya no me voy a parar en un punto particular de la calle, sino que ahora estoy en un tiempo fijo. ¿Eso qué significa? Que voy a tomar una foto. Entonces yo tomo una foto de la misma vía y tengo las mismas trayectorias de los mismos 4 vehículos, pero como yo ya tomé la foto, yo puedo irme en la foto y medir el espaciamiento entre los carritos. ¿De acuerdo? Y entonces el espaciamiento promedio pues es de, como les decía, análogamente es la suma de todos los espaciamientos dividido entre n-1. ¿Qué unidades tiene el numerador? ¿Qué distancia? Distancia. Distancia, le voy a poner aquí metros. Y el de abajo, Vehículo. vehículos. ¿Y a qué se les parece esto? ¿Se les parece esto? A la inversa de la densidad. Correcto, muy bien. Este es el inverso de la densidad. Entonces, el espaciamiento promedio es igual a la inversa de la densidad. ¿Vale? Y el intervalo promedio es igual al inverso del volumen. Y entonces volvemos a nuestro cuadrito o nuestro grafiquito de los parámetros microscópicos y podemos empezar a sacar algunas relaciones como el espaciamiento promedio es igual a la velocidad por el intervalo promedio, los que acabamos de deducir, y usando estas 3 ecuacioncitas llegamos a esto. Y esto pues le damos una vuelta muy sencilla y llegamos a esta ecuación que se conoce como la ecuación fundamental del tránsito, ¿vale? Que me está relacionando flujo, velocidad y densidad. ¿A qué se les parece esta ecuacioncita? ¿No les suena algo conocido en otra área de la ingeniería que hayan visto? Caudal igual a volumen por área. Correcto, como al volumen, ¿cierto? Es más o menos parecido y aquí pues hay una analogía, como les decía, acuérdense que los parámetros macroscópicos lo que están estudiando es las características generales de la corriente vehicular. Entonces aquí se asume que la corriente vehicular tiene un parecido similar a una corriente de un fluido. Lo que pasa es que aquí ya no son, yo ya ni me acuerdo cómo es, pero no son átomos o moléculas de agua o lo que sea, sino son unidades discretas que son los vehículos. Entonces, esta es la ecuación fundamental del tránsito que nos va a servir para caracterizar de forma general
las corrientes vehiculares, ¿vale? Particularmente las corrientes vehiculares a flujo continuo, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a ver cómo es la relación entre cada una de ellas. Empecemos con la más sencilla. La relación velocidad-densidad. ¿Qué forma creen que tendría una curva que me relacione velocidad y densidad? Así habladito. Que sea inversamente proporcional. Que sea inversamente proporcional. Bien, Sofía, vas bien. Entonces yo ahora les doy una ayuda y tú ya, Sofía, me podrías ayudar a decir de qué color es la curva correcta, ¿cierto? ¿O cuál sería la curva correcta? La roja. La roja. Correcto, muy bien, la roja. ¿Qué significa esto? A medida que aumenta la densidad vehicular, ¿qué pasa con la velocidad? Baja, ¿cierto? Y esto estrictamente no es una relación lineal, ¿vale? Pero si si suponemos que la podemos aproximar a una relación lineal, es decir, que la densidad y la velocidad tienen una relación lineal, ya estamos diciendo que el modelo de Green-Shields, de este señor Green-Shields, aplica para este tipo de relaciones. Y el modelo de Green-Shields básicamente supone una relación lineal entre la velocidad y densidad, a partir de lo cual se construye un modelo parabólico de volumen-densidad y velocidad-volumen. Entonces vean lo que les digo. Entonces yo tengo esta curva, la cual es la que estamos aproximando a una línea, a una línea, donde en el punto de aquí arriba estamos diciendo que la densidad es mínima. Yo no puedo decir que la densidad sea cero, porque si la densidad es cero es que no hay ningún carrito en la vía. Entonces cuando yo digo, cuando la densidad es mínima, la velocidad es máxima. Es decir, esto se llama V sub 0 o velocidad a flujo libre. ¿De acuerdo? Y cuando la densidad es máxima, puedo decir que la velocidad es cero. Aquí sí puedo decir que la velocidad es cero porque el segmento de vía está lleno y trancado y todos están parados, entonces la velocidad es cero. ¿De acuerdo? Entonces, estos son mis parámetros iniciales a estimar para después poder estimar cualquier velocidad o cualquier densidad con mi modelo de Green-Shields. ¿De acuerdo? ¿Y cómo podríamos aproximar esto en la realidad? Aquí podríamos tener un proxy de que esto es velocidad flujo libre. Vean que hay muy poquitos carros en una vía bastante amplia. Yo estaría en la parte de arriba a izquierda de la curva, o acá, donde ya no me puedo mover, estaría en la parte abajo a la derecha de la curva. Entonces sería mi velocidad a flujo libre y mi densidad de congestión. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o no preguntas? Sigo mientras no haya preguntas, ¿vale? Yo sí tengo una pregunta. Entonces, yo voy a usar mi modelo de Green-Shields, que supone una relación lineal entre B y K. Pregunta: en qué parte de esa curva se da el flujo máximo? ¿En la mitad? Esperen que no, las dos hablaron al mismo tiempo y no las oí, porfa. ¿Quién quiere hablar primero? Andrea, que tienes el micrófono abierto, dime. En la mitad, diría En la yo. mitad. Y Estefanía había dicho. Pues yo pensé que en la parte de arriba, pero no estoy segura. Bueno, no está segura. Entonces vamos con Andrea, que dijo en la mitad. Te voy a preguntar por qué en la mitad. Tú que sonaste segura. Porque en la parte de arriba, pues hay mucha velocidad, pero hay muy poca densidad. Sí, Entonces, eso quiere decir que hay muy poquitos carros. correcto.
Y en la parte de abajo hay mucha densidad, pero no hay velocidad, entonces no hay tanto flujo. Correcto. Tu razonamiento es correcto. La explicación le falta un poquito. Y es en la mitad, pero matemáticamente es fácil de explicar porque aquí este cuadrito es el de mayor área, ¿vale? Y si acuerdan, ¿cómo es la relación de B por K es igual a qué? A Q. A Q, correcto. Entonces, base que es K por altura que es B me da Q. Y justo en esta mitad es donde el área de este cuadrito es máximo, ergo, el volumen es máximo. ¿De acuerdo? Si ustedes corren cualquier punto y hacen el área de ese polígono o de ese rectángulo, les va a dar un polígono de menor área, ¿vale? Entonces yo sé que la velocidad media es mi velocidad flujo entre 2, mi densidad media es mi densidad máxima entre 2, y entonces yo puedo decir que el volumen máximo puede ser este por este, ¿de acuerdo? O puedo decir que es mi velocidad flujo libre, que es como lo más conocido, por la densidad media entre 2. ¿De acuerdo? Bueno, silencio, el que calla otorga. Voy a seguir. Entonces tenemos de nuevo aquí mi modelo de Green-Hills. Ahora, Una pregunta. No pregunta. entendí por qué usaban velocidad flujo libre. Porque es simplemente, mira, porque este velocidad medio es igual a esta. Lo único que estoy haciendo es reemplazar esto acá. ¿Sí? Gracias. O podría ser B sub 0 por KC dividido entre 4. 4. Muy bien. ¿Listos? Entonces ya tenemos clara la relación velocidad-densidad, que es una relación lineal decreciente. Ahora les pregunto, ¿cuál es la relación QK? Es decir, flujo-densidad, partiendo de acá. ¿Qué más tenemos? Este es mi modelo de Green-Hills. ¿Qué otra ecuación tenemos para poder estimar esa densidad? No sé si El podemos despejar. desplazamiento promedio. Ay. No. Ya estamos hablando de macroscópicos. ¿Tú ibas a decir algo, José? Pues sí, podemos utilizar la fórmula anterior y despejar acá y meterla ahí, ¿no? ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esa. No. No, porque esta lo único que me está diciendo es el volumen máximo, ¿vale? Tenemos la ecuación fundamental del tránsito, ¿vale? Que es esta. ¿Vale? Entonces vean lo que yo hice aquí. Hice ya una operación. Q es igual a velocidad por K. ¿Y qué es K? Perdón, ¿qué es B? B, pues es todo esto. ¿Cierto? Yo la reemplazo acá y este K es este mismo K. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen o no? Es una operación aritmética súper sencilla. Sí. Sí, sí. Entonces, viendo esto, muchachos, ¿ustedes qué me dicen? La relación anterior era una relación lineal. ¿Esta qué tipo de relación es? A ver si les doy más pistas desarrollando la cosa. Cuadrática. Es una relación cuadrática. ¿Y esto qué forma tiene? ¿Esto qué forma tiene? Una parábola como hacia abajo. Correcto. Cierto. Una parábola. Lo de hacia abajo no te lo entendí, depende de los números. Pero vamos a ver. Entonces tenemos una parábola, como decía Cristian, cóncava hacia abajo. Y esta es mi relación flujo-densidad. ¿De acuerdo? Entonces vean que tenemos densidad y tenemos flujo.
Vamos a ver, vamos a sacar algunas pequeñas cositas. Aquí es mucho más fácil. ¿Dónde se da el flujo máximo? En M. En M. Es muy fácil verlo, ¿cierto? Entonces, aquí por definición es necesario... espere que antes les iba a hacer una pregunta. A ver ustedes qué dicen. ¿Por qué para un mismo flujo hay dos densidades diferentes? ¿Qué significa eso? Así pensando, ¿ustedes qué creerían? Si entienden la pregunta, vean que tenemos un mismo flujo. En N y en P, el flujo es el mismo, pero las densidades son diferentes. ¿Qué pasa ahí? ¿O qué me están queriendo decir esos datos? Tal vez como a determinada velocidad. No, perdón. Aquí solo es No me acuerdo. flujo-densidad, ¿vale? Ojo. Digamos que en uno hay carros ¿En- pasando mucho más rápido. ¿En cuál? ¿En Sí. cuál? Mira, Eh, ¿en en cuál el que punto? hay, menor densidad, O pues sea, los vehículos están pasando más rápido en el punto N, dices. en el N, sí. Sí, En el P están pasando más lento, pero son más carros. pero mira que los carros son iguales, el volumen es igual. Eh, sí, pero van más lento, ¿sí? Sí, sí. Entonces se logra la misma cantidad de vehículos en el mismo intervalo de tiempo. Sí, pero eso es lo que dicen los datos. Pero ¿eso qué significa? ¿Vale? ¿Qué implica? Piensen ustedes que van en una vía y hay muy poquitos carros y van pasando los mismos, pero después hay muchos más carros en ese segmento y siguen pasando los mismos. Podría haber algo así como lo explicaste la vez pasada, como un cuello, como que a pesar que en una parte de la vía hay muchos carros, llega un punto en donde solo puede pasar uno a la vez. Sí, más o menos. Cristian nos dice que para cada caso la velocidad compensa la densidad y viceversa. Sí, eso está claro, pero entonces aquí sí les voy a decir que por definición es necesario que cuando la densidad se aproxime a cero, es decir, estoy más o menos por acá, ¿sí? El flujo también baje, ¿sí ven? Y por eso les puse lo de los vectores. La pendiente de una línea horizontal, ¿cuánto es? 0. 0, ¿vale? Y perdón, horizontal, sí, horizontal. Entonces es como si yo sacara mi vector así, ¿cierto? Y la pendiente de ese vector es mi velocidad. Entonces aquí en B, ¿cuánto es la velocidad? 0. 0. ¿Y el flujo es? 0 también. 0, ¿vale? Y la pendiente de una línea vertical, ¿cuánto es? 90. No. Silenis, ¿vas a decir algo? No te oímos. Es exacto, no existe, es infinita. ¿De acuerdo? Por eso yo les puse aquí esta vector a velocidad flujo 0 con un poquito de inclinación. Entonces, mejor dicho, entre más horizontal sea mi vector, significa que hay más velocidad, ¿cierto? Entonces vean que aquí la velocidad en el punto N es mayor y aquí la velocidad en el punto P es menor, pero sigue siendo el flujo el mismo. Entonces, lo que les quiero decir, y ustedes ya me dirán porfa si lo entendieron, es que a medida lo que les decía, que la densidad se aproxima a 0, el flujo también se aproxima a 0 porque hay muy poquitos carros. Esto estamos, aquí en esta parte, estamos representando condiciones de operación de velocidad a flujo libre.
¿De acuerdo? Me voy al otro extremo y aquí tenemos cuando la densidad se aproxima a la densidad máxima, los vehículos empiezan a detener. Exacto, entonces empieza a ver el trancón, trancón, trancón. Y aunque aquí no hay carros, aquí hay muchos, pero no se mueven. Por eso el volumen también es cero. ¿De acuerdo? Aquí es por ausencia y aquí es por exceso. Entonces, entre esos dos extremos anteriores existe una diversidad de condiciones de operación y de flujo identificadas por los puntos N, M y P, donde se representan, ¿se acuerdan de los niveles de servicio? Aquí yo podría decir teóricamente, a partir de que se da el flujo máximo, entonces yo voy manejando por esta calle. Y voy rápido, rápido, rápido y empiezan a llegar más vehículos. Y empiezan a llegar más vehículos y empiezan a llegar más vehículos hasta que llego al flujo máximo. ¿De acuerdo? A partir de que yo llegue al flujo máximo, que es el punto M, la velocidad también se empieza a ver condicionada por ese mayor aumento de vehículos y empiezo a bajar velocidad, a condicionar la velocidad y puedo llegar hasta el trancón total, ¿de acuerdo? Entonces, aunque el valor de la velocidad flujo libre depende mucho del conductor y de las regulaciones y todo eso, y de las características del vehículo, etcétera, esto nos va a permitir estimar cambios en los flujos, en las densidades, de acuerdo a las velocidades. Entonces, en resumen, para no enredarlas más, empieza a llegar gente acá, mi velocidad es alta, como empieza a llegar gente, voy bajando mi velocidad hasta que llego al punto máximo, sigo bajando mi velocidad, sigue aumentando la gente hasta que el flujo llega a cero. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas al respecto? Vale, entonces voy a seguir. Entonces mi velocidad de la ecuación fundamental del tránsito es el volumen entre la densidad y vean que las pendientes de cada uno de esos vectores pues las puedo evaluar en cada punto. ¿Está clara la relación flujo-densidad? ¿O hay alguna duda? Piénselo de alguna forma, aunque no es tan correcto decir que yo puedo pensarlo así sin tener en cuenta el volumen, como que le hago un espejo a esto y hay muchos carros, pero lo que pasa es que esos carros no están pasando. Y si no están pasando por un punto específico, acuérdense, pues el volumen es cero. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Voy a seguir entonces. Y llegamos a la tercera y última relación, que es velocidad-flujo, o sea, VQ. Entonces, este es mi modelo de Greenshields. Acuérdense, porfa, esta es mi ecuación fundamental del tránsito. Y haciendo una transformadita para solamente para sacar las Qs, necesito sacar las Ks de acá, ¿vale? Entonces necesito hacer una operación matemática o aritmética para sacar mis Ks y obtengo esto. ¿Esto qué forma tiene? Estoy seguro que lo saben. La cuadrática. Es una cuadrática. ¿Y qué curvita me muestra esto? ¿Qué tipo de curvita? ¿Pista? ¿Qué forma tiene esta ecuación? Que es la misma, las que están encerradas son iguales. Como una parábola, ¿no? Es otra parábola, correcto.
Es otra parábola y la podemos ver aquí, ¿vale? Entonces, de nuevo, la relación entre la velocidad y el flujo es una función cuadrática parabólica en este caso. ¿De acuerdo? Y vamos a tener los mismos puntos donde vean que para diferentes velocidades, punto N y punto P, tenemos el mismo flujo. La explicación es similar. ¿De acuerdo? ¿O hay alguna duda? ¿Dónde se da el flujo máximo? Velocidad media. Acá, ¿cierto, Luisa? En el M. ¿Dónde hay velocidad máxima? Acá, y flujo mínimo porque voy solo. ¿De acuerdo? Y puedo hacer las mismas relaciones y sacar las conclusiones similares. ¿De acuerdo? Y para tratar de unir todos esos puntos M, A, B, N, P, yo puedo poner esto en 3 para relacionarlos, o sea, para ver que todos los puntos me coinciden. Acuérdense, para ponerles un ejemplo, aquí es claro que el punto M es el flujo máximo. Es muy fácil verlo porque es el mayor Q. Y el mayor Q, vean que me coincide exactamente con mi punto M de la relación lineal, donde está en el punto medio. ¿Vale? Y entonces ahora yo les pregunto, ¿dónde o en qué parte de esas curvas no hay congestión? No sería en M también, porque ahí representa como No, en qué la punto, sino mejor. cuál es la área de las curvas donde no hay congestión. De M para arriba, en la de la izquierda inferior. Aquí de M Para arriba. hacia allá, o sea, hacia allá, así. Sí, esa área. Y aquí, en esta de flujo densidad, El de la Más a la izquierda. izquierda. o sea, así. Y acá, en la de flujo velocidad, De M para arriba también. o sea, así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las condiciones de no congestión se cumplen cuando estamos aquí, que son efectivamente las áreas sombreadas. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando llego? Y piénsenlo así, ¿qué pasa cuando yo llego al flujo máximo? Si es el flujo máximo, pues si siguen entrando vehículos cuando yo estoy en el flujo máximo, pues lo único que va a pasar es que empieza el trancón. ¿De acuerdo? Hasta que llega un punto en que todos estamos parados. Por eso muchas veces se dice que yo no soy el trancón, yo no, ¿cómo es que se dice? Ya se me olvidó, que yo no hago trancón, sino yo soy el trancón. Es decir, cuando yo tomo la decisión de coger mi carro y salir a la calle, lo que yo estoy haciendo es imponiéndole un tiempo adicional a las personas que ya están conduciendo en la calle. Entonces, cada decisión individual le está imponiendo un costo social a los demás conductores. ¿Por qué? Por estas razones, porque estoy aumentando un flujo que nos va a hacer demorar más. ¿Vale? Y a ver, para que les quede un poquito más claro, si lo hacemos en 3D, vean que aquí acostadito está mi relación velocidad-densidad, y esta superficie, toda esta superficie es mi ecuación fundamental del tránsito. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Otro quiz o qué? ¿Seguimos? Cuénteme, hábleme. Sigamos, sigamos. Vale, sigamos. Ok. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vean que yo tengo esto. Yo tengo unos aforos. En este caso, vean que cada 15 minutos. Y en vehículos equivalentes no nos vamos no nos vamos a detener en eso. Tengo los aforos cada 15 minutos del total de vehículos equivalentes. Este acumulado, ¿qué es? ¿A qué les suena?
teniendo en cuenta los factores de cada vehículo. No, no, no. Acuérdate que este total ya son los vehículos equivalentes, ¿vale? Los que La pasan suma de cada periodo. hora. La suma de la hora. Todos en Correcto, una hora. correcto, Camila. Este 3.969 es la suma de estos, como estamos cada cuarto de hora, 1, 2, es la suma de estos, el 4.700 es la suma de los 4 siguientes y así sucesivamente. Este es el volumen equivalente horario. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Vale. Y adicionalmente para cada periodo de 15 minutos yo hice un muestreo. Hice un muestreo, estimé las velocidades de recorrido en un segmento particular y estas son las velocidades medias de todos los vehículos representativas de ese periodo de 15 minutos. De forma similar, yo hice lo mismo. Estimé unas densidades, hice un muestreo, acuérdense que aquí ya la densidad es en una foto, entonces, por ejemplo, yo tomé 5 fotos dentro de ese periodo de 15 minutos, porque mi muestreo era de 5, lo justifiqué y llegué a 5, y medí las densidades en esas 5 fotos y estimé una densidad promedio para ese periodo de 15 minutos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo volúmenes, velocidades y densidades. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Para qué? Vamos a hallar las relaciones flujo, velocidad, densidad de este segmento de vía. Vamos a construir todo lo que acabamos de ver. ¿Qué es lo primero que harían ustedes cuando ya tienen estos datos? No les dé miedo equivocarse, tranquilos. Para la clase estamos aquí, para equivocarnos, aprender de los errores, volver a hacer, devolvernos. Valentina nos dice los promedios. ¿Los promedios de qué, Valentina? De velocidad por densidad. No. ¿Para qué? Es que no les entiendo. Tú dices que a toda esta columna yo saco el promedio de velocidad y a toda esta columna le saco el promedio de densidad y a toda esta columna le saco el promedio de volumen o no, es que no entiendo muy bien. Daniel, ¿tú quieres decir algo? Que tienes el micrófono abierto. No, Daniel se arrepintió. Acuérdese cómo empezamos. ¿Cuál fue la primera relación que hallamos o que definimos? La relación velocidad-densidad. Muy bien, Sergio. Entonces, ¿cómo la sacarías, Sergio? Venga, venga, ya están casi. ¿Cómo sacarías esa relación velocidad-densidad, Sergio? Con estos datos. Cristian nos dice, poner una gráfica esos valores. Correcto, Cristian, muy bien. Entonces, yo ya tengo los datos. Entonces, ¿qué hago? Grafico velocidad versus densidad. ¿De acuerdo? Eso ustedes ya dominan el Excel y tenemos, hagan un pretending que estos datos están bien y tenemos, vean, que aquí tenemos densidades y aquí tenemos velocidades. Entonces, entre menor densidad haya, más velocidad hay. La línea de tendencia, la regresión entre estas dos variables es esta ecuación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la velocidad flujo libre acá? $44. Correcto, Camila. Entonces, ¿cuándo la velocidad es máxima? Cuando la densidad es, en este caso, 0.
Entonces esto es 0, mi velocidad de flujo libre es 44. Es decir, que el eje Y corta en 44. ¿Y cuál es mi densidad máxima? ¿O cómo la sacarían? No me den el número para ir ahorrando tiempo. $44.88 dividido 0,981. Correcto, despejando K, haciendo velocidad esta B igual a 0 y despejando K. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo llegar a esta gráfica donde tenemos aquí, yo ya aproximé 44,9 y mi K es 46, que es lo que decíamos de despejar esta K. Entonces, este es mi modelo de Greenshields para ese ejemplo particular, ¿vale? Y esta es mi relación velocidad-densidad. Ahora, ¿yo qué hago? Cojo las ecuaciones que ya hemos deducido. Yo ya tengo mi velocidad flujo libre y mi densidad máxima. Este valor es un dado, este valor es constante, este también, como vemos acá. Y entonces, lo único que hago es variando valores de Q y de K, construyo mi función. ¿Vale? Y entonces aquí tenemos 513. ¿Puede repetir esa última parte, por favor? Ok, mira, de la relación velocidad-densidad yo tengo mi velocidad flujo libre y mi densidad de congestión, que son estos valores, que ya son fijos para ese ejemplo, para ese segmento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora yo cojo puntos X de Q y de K para construir mi función. Para darle puntos a esta parábola, ¿de acuerdo? Y construyo mi función en Excel. ¿Sí? Y entonces cuando yo tengo mi función, yo ya puedo saber fácilmente que mi Q máximo es 513, esta K de congestión me tiene que coincidir, ¿vale? Y entonces aquí ya empezamos a ver, cuando la densidad es nula, el volumen es nulo, la densidad crítica, el volumen es máximo. ¿Por qué se le llama densidad crítica? Porque a partir de aquí a la derecha empieza a agravarse la congestión y densidad máxima, el volumen es nulo. De forma análoga, ya tenemos también nuestra otra función. Acuérdense, estos son datos o valores fijos que yo ya obtuve de mi modelo de Greenshields y esto es fijo también. Y esto es fijo y entonces ahora solo igual le doy valores de Q y de B para construir mi otra función, mi otra relación. Entonces vean que yo aquí tengo mi velocidad flujo libre que tiene que ser igual siempre, mi velocidad condicionada que es B medios y el Q máximo que me tiene que ser igual. Y aquí de forma análoga tenemos volumen nulo, velocidad flujo libre, es decir, hay un carrito, voy a velocidad flujo libre, o muy poquitos carritos. A partir de acá empieza el aumento de la congestión y cuando estoy en el máximo, pues todo está quieto y parado del tranco. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.